Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando tienen un microcrédito. No aparece cuando lo piden, ni cuando reciben el dinero. La pregunta aparece el día que llega la fecha de pago, y sabes que no puedes devolverlo. En ese momento, la cabeza empieza a imaginar muchas cosas. Que vendrá una denuncia inmediata, que alguien aparecerá en tu casa, o que el problema crecerá de forma incontrolable. Pero lo curioso es que la mayoría de personas no sabe realmente qué ocurre en la práctica cuando un microcrédito no se paga. Por eso, en este video, vamos a ver algo muy concreto. ¿Qué suele pasar realmente cuando alguien deja de pagar un microcrédito paso a paso? Y también algunos errores muy comunes que pueden hacer que la situación se vuelva todavía más complicada. Porque cuando entiendes cómo funciona el proceso, muchas cosas dejan de parecer tan impredecibles. Cuando llega el día del impago, cuando llega el día de pago y el dinero no se devuelve, muchas personas esperan que ocurra algo inmediato. Pero normalmente no pasa nada dramático ese mismo día. La empresa simplemente registra que el pago no se ha realizado. Y a partir de ese momento, la deuda sigue existiendo. Lo primero que suele ocurrir es algo bastante simple. Empiezan los recordatorios de pago, un correo electrónico, un mensaje o alguna notificación automática. Básicamente la empresa está diciendo algo muy sencillo. El pago sigue pendiente. Para muchas personas, ese primer aviso ya genera bastante preocupación, porque sienten que han cruzado una línea importante. Pero en ese momento, lo único que ha cambiado es que la deuda no se ha cerrado en la fecha prevista. Lo primero que suele aumentar, la deuda. Uno de los primeros efectos de no pagar un microcrédito es que el importe puede empezar a aumentar. Esto ocurre porque muchos contratos incluyen intereses de demora o recargos cuando el pago se retrasa. Eso significa que la cantidad que inicialmente había que devolver puede empezar a crecer. Y esta es una de las razones por las que muchas personas sienten que el problema se vuelve más grande con el paso del tiempo. Porque ya no se trata solo del dinero que se pidió. También aparecen otros costes añadidos. Por eso muchas personas descubren que cuanto más tiempo pasa sin resolver la situación, más difícil parece afrontarla. Las llamadas y los mensajes. Otra de las cosas que suele ocurrir cuando el pago no se realiza es que la empresa intenta contactar con el cliente. Al principio suelen ser mensajes o correos electrónicos, pero con el tiempo también pueden aparecer llamadas. Este es uno de los aspectos que más incomodidad genera, porque en recibir llamadas repetidas puede resultar bastante molesto. Pero es importante entender el motivo. Las empresas intentan contactar porque su objetivo sigue siendo el mismo desde el principio: recuperar el dinero que prestaron. Por eso intentan hablar con el cliente y recordar que existe una deuda pendiente. Una de las mayores preocupaciones, ASNEF. Cuando alguien entra en una situación de impago, una de las primeras cosas que suele preguntarse es si aparecerá en un registro de morosos. En España, uno de los más conocidos es ASNEF. Muchas personas creen que entrar en uno de estos registros ocurre de forma inmediata. Pero la realidad suele ser más compleja. Existen procedimientos y condiciones que deben cumplirse antes de que una deuda pueda incluirse en un registro de este tipo. Por eso, aunque es una posibilidad en algunos casos, no suele ocurrir automáticamente el primer día de impago. Entender esto ayuda a evitar muchas ideas equivocadas que circulan sobre este tema. Cuando aparecen las empresas de recobro. Si la deuda sigue sin pagarse durante más tiempo, puede ocurrir algo más. La gestión de la deuda puede pasar a manos de empresas especializadas en recobro. Cuando alguien escucha este término por primera vez, suele imaginar escenarios bastante extremos. Pero en la práctica, lo que suele cambiar es algo bastante concreto. Otra empresa empieza a encargarse de intentar gestionar el cobro de la deuda. Esto puede implicar nuevos contactos o comunicaciones.
Pero no significa necesariamente que la situación haya llegado al peor escenario posible. Simplemente indica que la deuda sigue pendiente después de cierto tiempo. Un error muy común. Cuando alguien se encuentra en una situación de impago, es muy habitual que aparezca una reacción bastante humana. Intentar evitar el problema. No leer los mensajes, no responder llamadas, intentar no pensar en la deuda. Es una reacción comprensible. Cuando algo genera ansiedad, nuestro cerebro intenta apartarlo. Pero en muchas ocasiones, ignorar completamente la situación no hace que desaparezca. Por eso muchas personas descubren que entender lo que está pasando y analizar la situación con calma puede cambiar bastante la forma de enfrentarse al problema. Entender el proceso cambia mucho la perspectiva. Una de las cosas que más pesa en los problemas financieros es la incertidumbre. No saber qué puede pasar después. No entender cómo funciona el proceso. Cuando una persona no tiene información, la mente tiende a imaginar escenarios cada vez más negativos. Pero cuando se empieza a entender cómo funcionan estas situaciones, la percepción cambia. El problema sigue existiendo, pero deja de parecer algo completamente desconocido. Y cuando algo se entiende mejor, también es más fácil tomar decisiones con más calma. Lo que muchas personas no esperan. Cuando alguien deja de pagar un microcrédito, muchas veces imagina que todo ocurrirá de forma inmediata. Pero en la práctica, lo más habitual es que el proceso sea mucho más gradual de lo que muchas personas creen. Pueden pasar días o incluso semanas en los que la situación evoluciona poco a poco. Primero aparecen los recordatorios, después los intentos de contacto. Más adelante pueden aparecer otros pasos como los que hemos mencionado antes. Pero todo suele formar parte de un proceso que se desarrolla con el tiempo. Y entender eso cambia mucho la percepción que muchas personas tienen sobre este tipo de situaciones. Un caso muy diferente al que muchos imaginan. Imagina, por ejemplo, a alguien que pidió un microcrédito para cubrir un gasto urgente. Tal vez una reparación del coche, tal vez una factura inesperada. En ese momento el préstamo parecía una solución rápida, pero cuando llega la fecha de pago, el dinero todavía no está disponible. La persona piensa que en unos días podrá resolverlo. Sin embargo, esos días pasan. Empiezan los mensajes, luego las llamadas, y poco a poco aparece la sensación de presión. Lo interesante es que en muchos casos la situación no cambia radicalmente de un día para otro. Lo que ocurre es que el problema se va alargando en el tiempo. ¿Por qué muchas personas se sienten bloqueadas? Uno de los efectos más comunes de este tipo de situaciones es el bloqueo mental. Cuando una persona siente que ha cometido un error financiero, muchas veces aparece preocupación o frustración, y esas emociones pueden hacer que sea más difícil pensar con claridad. Por eso muchas personas intentan no pensar en el problema durante un tiempo. Pero cuando pasan los días y el tema sigue presente, esa sensación de bloqueo puede crecer. Y es ahí cuando entender cómo funciona todo el proceso puede ayudar mucho. Una idea importante sobre las deudas. Algo que muchas personas descubren con el tiempo es que las deudas no suelen resolverse de forma instantánea. Suelen ser situaciones que requieren tiempo para gestionarse. Y por eso es tan importante entender bien cómo funcionan. Cuando una persona tiene información clara, puede analizar la situación de forma mucho más racional. La deuda sigue existiendo, pero deja de ser un problema rodeado de incertidumbre. Los microcréditos pueden parecer soluciones rápidas cuando aparecen gastos inesperados, pero cuando no se pueden devolver en la fecha prevista, pueden aparecer diferentes consecuencias con el paso del tiempo. Entender cómo funciona este proceso no elimina la deuda, pero sí puede ayudar a ver la situación con más perspectiva. Porque muchas veces lo que más pesa no es solo el dinero que se debe,
sino la sensación de no saber qué va a pasar después. Y ahora me gustaría saber algo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con microcréditos o préstamos rápidos? Si quieres, puedes compartir tu experiencia en los comentarios. Muchas veces otras personas están pasando por situaciones parecidas, y leer diferentes experiencias puede ayudarles a entender mejor lo que están viviendo.